he escogido un tema que podría ser catalogado dentro del ABC del Evangelio. Es decir, un tema que puede ser, que es bastante elemental, y es el tema de la voluntad de Dios. Y cuando digo que lo catalogamos dentro del ABC del Evangelio, no significa que no sea un tema complejo. De hecho, es un tema muy complejo. Pero esa complejidad yo no la voy a tratar. Esa seguramente ya ustedes la han tratado, eso se la tratará el pastor Alexander. En esos aspectos de la voluntad de Dios que son muy complejos, como por ejemplo el hecho de que ya Dios desde antes de la fundación del mundo determinó y predestinó muchas cosas en los eventos futuros, la historia de la humanidad. El hecho de que Dios ha prefijado los tiempos de la habitación de los seres humanos. Esas cosas yo no las voy a tocar. Esas las tocará el pastor Alexander y seguramente ya lo ha hecho. Hoy yo quiero tratar el aspecto de la voluntad de Dios de pronto más sencillo y más práctico. En lo que tiene que ver con las implicaciones prácticas de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mejor dicho, he tomado la parte fácil. Así que de eso quiero hablarles en esta mañana. Quiero tocar 4 aspectos prácticos de cómo debemos relacionarnos con la voluntad de Dios. No son desconocidos para ustedes, pero este tema desde hace varias semanas Dios ha venido inquietándome con él, lo he compartido con otros grupos y creo que es de edificación para todos nosotros. Es necesario que lo recordemos y lo reflexionemos en nuestras vidas. Y quiero iniciar el primer aspecto práctico de cómo debemos relacionarnos con la voluntad de Dios es, el primero, debemos dar preeminencia a la voluntad de Dios en nuestras vidas. El término preeminencia, el significado del término, se refiere al privilegio o la superioridad que goza algo o alguien. Y en nuestro caso, en el caso que nos ocupa, significa que la voluntad de Dios debe tener la prioridad sobre nuestras vidas. ¿Está de acuerdo conmigo? Y para darle un soporte bíblico a esta declaración, quiero hacerlo en el ejemplo que Jesús nos mostró cuando llegó al pozo de Sicar en la ciudad de Samaria. Yo creo que todos conocemos esa historia. Jesús llega a la ciudad de Samaria, la Escritura dice que le era necesario pasar por Samaria, y él llega allí a un pozo. Cuando él llegó junto con sus discípulos, llegaron cansados del camino, sedientos y hambrientos. Él llega al pozo y los discípulos van a la ciudad a comprar alimento y él se queda allí. En eso aparece en escena una mujer samaritana. Y ustedes saben bien que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, que los samaritanos eran despreciados por los judíos, que había una barrera, un muro de separación entre los judíos y los samaritanos. Eso lo conocen ustedes bien, así que no voy a entrar en detalles. Cuando Jesús habla con esta mujer, le hace, en ese corto encuentro, Jesús le hace 2 poderosas declaraciones o 2 poderosas revelaciones. En la primera de ellas, Jesús derriba a tierra todo el andamiaje religioso, toda la estructura religiosa de aquella mujer en lo tocante al tema de la adoración.
Ellas decían, ustedes los judíos dicen que se debe adorar allá, pero nosotros creemos que debe ser acá. Y Jesús le dice, créeme, mujer, que llegará la hora, y ha llegado ya, que ni allá ni acá, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa fue la primera revelación que Jesús le hace a esa mujer. Y la segunda revelación se da con motivo de la pregunta de la mujer. Entonces ella le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y a mí esta declaración a mí me impacta. Jesús le está diciendo, yo soy el Cristo. Una declaración que no se la hizo a muchos de los religiosos de la época, se la hace a una mujer samaritana. Y si tomamos la verdad que nos enseñó nuestro hermano en la escuela dominical, si nosotros le damos el valor de esas palabras, vamos a encontrar que esas palabras tienen un valor enorme, porque en esa simple declaración Jesús está condensando todo su propósito, todo el plan divino, todo lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, todo el plan de redención estaba allí en Jesús, en el hecho de que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios que venía a romper las murallas, que venía a salvar el abismo de separación que nos tenía distanciados de Dios y separados de su gloria. Así que cuando Él dice, yo soy, se está revelando como el que venía a traernos la revelación de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y aquí estoy haciendo un paréntesis porque es que eso me encanta cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Ese yo soy, cuando nosotros entendemos el valor de esas palabras, sabemos que se está refiriendo que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando Jesús le decía a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese yo soy, el Cristo, es el mismo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Así que esta revelación que Jesús le hace a esta mujer es una de las revelaciones más gloriosas que persona alguna pudiera recibir. Es la revelación que nosotros hemos recibido porque hemos conocido que Él es quien dice ser. Él es el que nos vino a revelar al Padre. Él es el que nos vino a reconciliar con Dios. Ese era un paréntesis. Jesús le hace esa revelación a aquella mujer. Luego, los discípulos que habían ido a comprar alimento regresan. Y cuando llegan, se extrañan de verlo hablando con una mujer. Jesús estaba rompiendo todas las costumbres de la época, todo el decoro, todos los prejuicios religiosos. Y ellos llegan con alimento y le dicen, maestro, comen. Le rogaban que comiese. Pero Jesús les responde algo que es el punto donde quiero soportar el principio de la preeminencia de Dios en nuestra vida, de la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Qué precioso.
¿Sabe qué nos está declarando Jesús con esto? Que las necesidades humanas, por muy legítimas que sean, por muy apremiantes que sean, nunca podrán estar por encima de la voluntad de Dios. Nuestras necesidades humanas siempre deben estar subordinadas a su voluntad. Así que esto, Jesús, al hacerle darles esta respuesta a los discípulos, nos está diciendo que para Él la voluntad de Dios era prioritaria. A eso había venido Él. Por eso es que la Escritura dice de Él, en Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esa es la comida a la que Cristo se refería. En eso consiste su obra. Por eso, cuando se cruzó una necesidad humana legítima con la voluntad del Padre, se negó a darle prioridad a sus necesidades y escogió hacer la voluntad del Padre. Yo encuentro una diferencia abismal entre lo que Jesús hizo en su relacionamiento con la voluntad de Dios, con lo que el pueblo de Dios hacía. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo por su rebelión y regresó de ese exilio, encontraron la ciudad destruida, los muros derribados, y comenzaron una tarea de restauración. ¿Hay algo de malo en eso? No. Ellos comenzaron a edificar sus casas, comenzaron a pintar sus casas, a reconstruirlas, a levantar, a erigir la ciudad. ¿Hay algún problema con eso? No, todos nosotros lo hacemos. Todos nosotros procuramos tener una casa, un lugar bien bonito y bien acondicionado. Así que no había ningún problema, pero sí había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos estaban ocupados en los intereses particulares de sus vidas y se habían olvidado de que el templo de Dios estaba destruido. Y Dios levanta al profeta Ageo y les exhorta y les dice, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras la casa de Dios está desierta? Miren bien lo que están haciendo. Meditad bien en vuestros caminos. ¿Por qué? Porque precisamente ellos estaban colocando las necesidades particulares de su vida, sus intereses personales, sus intereses particulares, estaban dándole mayor prioridad que los asuntos de Dios. Y aquí tenemos que tener especial cuidado, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de que nosotros ocupemos el lugar que solo Dios debe ocupar. No se trata de que nosotros estemos en el centro de nuestra vida. Jesús debe estar en el centro de nuestra vida.
Él debe ser la prioridad en nuestra vida. Su voluntad debe ser la prioridad en cada una de nuestras vidas. En todo tiempo, en toda circunstancia, en cualquier lugar, tenemos el derecho de satisfacer todas las necesidades humanas legítimas, pero nunca primero o a costa de nuestra fidelidad a la voluntad de Dios. Nunca. Yo quiero que en este punto hagamos algunas reflexiones para nuestras vidas. Y quiero plantear unos interrogantes que nos ayuden a reflexionar. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Tus necesidades? ¿Tu prestigio? ¿Tus posesiones? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿En qué inviertes tus mayores y tus mejores esfuerzos? ¿Qué es lo que más deseas en esta vida? ¿Cuál es el bien supremo que persigues? Si alguna o todas estas cosas ocupan nuestra atención, significa que no le hemos dado preeminencia a la voluntad de Dios en nuestra vida. Cada vez que nosotros nos encontremos en una disyuntiva de escoger lo fácil y lo correcto, de lo que me conviene o de lo que agrada a Dios, como he dicho yo en muchas ocasiones, nosotros no dejamos nuestras decisiones para ese momento. Nuestras decisiones no se toman en el momento en que yo estoy en una disyuntiva. ¿Honraré a Dios o haré esto porque me conviene? Haré esto porque lo necesito hacer. Es urgente que lo haga. Si no lo hago, voy a perder la oportunidad. Las decisiones del cristiano no se toman en esos momentos de disyuntiva. Las decisiones del cristiano ya se tomaron en el momento en que decidimos ser fieles a Dios. En el momento en que le dimos el trono de nuestro corazón y le entregamos el timón de nuestra vida, en ese momento tomamos todas nuestras decisiones. Y cuando se presentan esas disyuntivas, lo que hacemos es confirmar lo que ya hemos decidido. Y nuestra decisión debería ser una decisión de fidelidad. Una decisión de darle a la voluntad de Dios prioridad por sobre todas las cosas. David hace una declaración asombrosa. Él decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué precioso. Un corazón desprendido. Un corazón que no antepone las cosas de esta vida y de este mundo por encima de Dios. También decía: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Abrazar la voluntad de Dios, no por amor a la voluntad en sí misma, sino por amor a Dios, nos coloca en la posición correcta que Dios quiere que tengamos. Y es la posición
en la que reconocemos la supremacía de Dios, la posición en la que reconocemos que fuera de su voluntad no hay ningún bien, fuera de su voluntad no hay bendición, fuera de su voluntad hay dolor, sufrimiento, vamos contracorriente, vamos por sendas equivocadas. El segundo aspecto práctico de cómo relacionarnos con la voluntad de Dios es, debemos conocer la voluntad de Dios. Y quiero que hagamos una lectura en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese usted bien cómo Pablo ora por los hermanos de Colosas, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En los versículos anteriores, Pablo también inicia orando por ellos y ora y da gracias por su fe en Cristo Jesús y del amor que tenían a los santos, de su esperanza futura guardada en los cielos, de la gracia de Dios revelada a sus vidas por medio de la predicación del Evangelio. Y ahora Pablo llega al clímax de su oración por ellos, haciendo esta declaración, diciéndole que él no cesa de orar por ellos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De pronto alguien dirá, pero ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Yo no lo voy a traer misticismos de los que muchas personas normalmente utilizan, como si la voluntad de Dios estuviera por allá, que hay que poner un vellón como hizo Gedeón, o cosas así de señales y cosas, porque realmente, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Para conocer la voluntad de Dios tengo que conocer a Dios, ¿cierto? No podemos conocer la voluntad de Dios si no conocemos a Dios. Por eso Jesús, en el Evangelio de Juan, nos dice, en el capítulo 17, dice, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan. Conocemos al Padre por medio de Jesucristo. Y conocemos a Cristo por la revelación que Él ha hecho de sí mismo. El Espíritu Santo nos ha revelado a Cristo. Y cuando yo conozco a Dios, entonces tengo las bases para conocer la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios conociéndola a Él, pero también por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios para nosotros. Cuando nosotros llegamos a las Escrituras de una manera selectiva, esto me gusta,
pero esto otro no me gusta. Esto me conviene porque se ajusta a mis necesidades, pero esto no me conviene. Así que me hago el de la vista gorda y lo miro de reojo. Nosotros no debemos ir a las Escrituras de una manera selectiva. Tenemos que abrazar todo el consejo de Dios revelado en su palabra, porque, como decía alguien al que leo mucho, esa actitud selectiva es buscar una verdad a medias. Y la verdad, como les he dicho yo en algunas otras ocasiones, tiene dos alas. Usted nunca verá un ave volando con una sola ala, porque eso es imposible, no puede sostenerse. Un ave, cualquier ave, para volar necesita las dos alas, para volar y sostenerse y planear. La verdad de Dios no se sostiene con verdades selectivas. La verdad de Dios se sostiene sobre un fundamento que dice, está escrito. Y también sobre el fundamento, y está escrito también. Así que, cuando yo voy a buscar la voluntad de Dios en la Escritura, tengo que tener presente lo que está escrito, y está escrito también. Porque cuando somos selectivos, podemos ir a las Escrituras y decimos, bueno, la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en oración creyendo lo recibiremos. Y entonces pedimos casa, carro, beca, pedimos todo lo que nos ocurra. Pero olvidamos que también está escrito que dice, y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las cosas que le hayamos pedido. Entonces, la voluntad de Dios la conocemos en la medida en que conocemos al Señor y en la medida en que conocemos su voluntad revelada en las Escrituras. El tercer aspecto práctico de cómo relacionarnos con la voluntad de Dios, y este está ligado al anterior, lo separé por un asunto, pero realmente está ligado al anterior. Debemos entender la voluntad de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios tiene implícito el entendimiento de ella. Vamos a leer un texto en Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay otra versión que estuve leyendo. Gracias, mi hermano. Estuve leyendo en otra versión y lo dice de esta manera: no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos la vida sin tener claro o sin tener entendimiento de la voluntad de Dios, estamos viviendo tontamente. Así que debemos conocer la voluntad de Dios e entender la voluntad de Dios. Y yo quiero darles una explicación de este tema o de este punto por medio del relato que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. ¿Recuerda? Les digo brevemente el contexto. Cuando Jesús murió y fue sepultado, estuvo allí, Jesús, siempre que estuvo con sus discípulos, les estuvo diciendo que era necesario, que Él tenía que padecer, que tenía que morir
y que tenía que resucitar. Por aquí le entró y por aquí le salió. ¿Cierto? Ellos conocían los hechos, conocían lo que Jesús les decía, pero no lo entendían. Lo escucharon muchas veces, pero no entendían. Y cuando Jesús es sepultado, la Biblia nos presenta dos personajes en el camino a Emaús. Uno de ellos se llamaba Cleofás. Iban tristes por el camino, desesperanzados, porque toda su esperanza yacía en una tumba. Y allí iban entristecidos. En eso se les aparece Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Y caminaba con ellos y les pregunta y les dice que por qué están tristes. Y él le dice, ¿acaso eres tú el único que no ha escuchado de las cosas que han acontecido últimamente en la ciudad? ¿Qué cosas? Y ellos les comenzaron a hablar de Jesús de Nazaret, que nosotros esperábamos que Él era la salvación de Israel, y sin embargo las autoridades lo entregaron, lo mataron, lo crucificaron, y ya hoy es el tercer día que eso ha ocurrido. Y luego viene algo que me encanta, me encanta. Jesús les abrió las Escrituras y comenzó a explicarles todo lo que los profetas decían de Él, lo que estaba escrito desde el Génesis, en los Salmos, en los profetas. Les abrió las Escrituras y algo comenzó a ocurrir en sus vidas, que lo declararon más adelante. Su corazón ardía ante la exposición de la palabra de Dios. Había un ardor en su corazón, porque su entendimiento comenzó a iluminarse. Y la Biblia dice que sus ojos se abrieron. Y cuando habla de sus ojos se refiere a su entendimiento. Su entendimiento se abrió. Pudieron comprender la Escritura, pudieron comprender el plan de Dios, lo que estaba ocurriendo, los hechos que estaban visibles pero que no entendían. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre cuando una persona se encuentra con Dios. Cuando una persona se encuentra con la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene el poder para romper las cadenas, tiene poder para hacer libres a las personas, tiene poder para derribar las estructuras mentales que nos tienen con conceptos errados de Dios. La palabra de Dios tiene poder para iluminar, para mostrarnos el corazón de Dios, para mostrarnos su plan, para mostrarnos su obra. Y cuando la entendemos, eso produce una alegría en el corazón, produce ese ardor que sintieron los discípulos. Eso produce convicción, certeza, seguridad. Y es esa certeza y esa seguridad que emana del conocimiento de la voluntad de Dios, del entendimiento de ella, la que nos da, de alguna manera, la decisión firme de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una lección que aprender, una sola lección que aprender, y esa lección es Cristo. Y hay un maestro, un solo maestro, y ese maestro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a Cristo por medio de las Escrituras. Y cuando nosotros logramos entender su voluntad, entonces nuestros ojos se abren, nuestro entendimiento se abre cuando las Escrituras son expuestas de una manera correcta. Los fariseos conocían las Escrituras, pero no entendían el plan de Dios. Fíjese bien lo peligroso que es cuando nosotros nos encerramos en estructuras mentales,
Conocían las Escrituras, pero no entendían el plan de Dios. Y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cristo vino a cumplir la obra de Dios, el plan de Dios. Estuvo allí, los fariseos lo tuvieron ante sus ojos y no lo conocieron. Porque sencillamente Él no encajaba dentro del andamiaje religioso en el que ellos se encontraban. Y lo rechazaron. Pero las personas sencillas de corazón que pudieron ver que ese Jesús es quien decía ser, que ese Jesús era el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, pudieron conocerle y entender que en Él estaba la salvación, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios. Me gustan las oraciones de Pablo. Me encanta porque las oraciones de Pablo son muy, muy profundas. Y hay una oración que me gusta mucho, que está en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17. Quiero que lo leamos. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 17. Manuel, hasta ahora yo estoy como un poquito descoordinado con el tiempo. Me hacen señas, alguna cosa. Señales de humo, cualquier cosa. Pero no se duerman como señal de que ya me cedí. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Así que Pablo oraba para que Dios les alumbrara los ojos de su entendimiento y pudieran conocer todas esas riquezas espirituales que hay en Cristo Jesús. El cuarto aspecto práctico de cómo relacionarnos con la voluntad de Dios es sencillo: debemos hacer la voluntad de Dios. Darle la supremacía a la voluntad de Dios en nuestra vida. Conocer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios. Pero usted puede predicar de la voluntad de Dios, puede escribir acerca de la voluntad de Dios, puede escribir poemas acerca de la voluntad de Dios, puede hacer todas esas cosas, pero si no la hace, eso es simplemente poesía. Si no la hacemos, ¿de qué nos sirve conocerla, entenderla, predicar de ella, hablar bonito de ella, si no la hacemos? Así que la evidencia de que una persona conoce, entiende y le da prioridad a la voluntad de Dios en su vida ocurre cuando ésta es conjugada con el verbo hacer. Los verbos denotan acción. Por eso el verbo hacer es el que lleva la voluntad de Dios del plano del conocimiento al plano de la realidad práctica. Pero cuando yo hablo de hacer, no quiero que usted me malentienda. Este hacer
no es un hacer para alcanzar el favor de Dios. No es un hacer para lograr por méritos humanos los favores de Dios. A eso no me refiero. Es un hacer que viene como fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros, de la regeneración que el Señor hizo en nuestras vidas, que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso se hizo posible por la obra de Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, no por mi habilidad de hacer la voluntad de Dios. Porque de hecho, cuando yo trato de hacer la voluntad de Dios por mis propios medios y por mis propios recursos, voy a fracasar. Este hacer de la voluntad de Dios viene como fruto, como resultado del hecho de que ahora yo tengo la disposición en mi corazón de agradar a aquel que me salvó. Si estoy siendo claro, ¿verdad? Yo sé que esto para ustedes es claro, porque es un tema que ustedes conocen bien. Así que podemos conocer la voluntad de Dios, podemos entenderla, pero se requiere que la hagamos. La Biblia dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. La voluntad de Dios, la palabra de Dios, las verdades de Dios, el evangelio de Dios necesita unos canales donde pueda darse a conocer, y esos canales somos nosotros. Nosotros somos como una carta abierta al mundo, donde se predica un mensaje. Y tenemos la responsabilidad de predicarlo. David decía algo que también me gusta mucho en el Salmo 143, que a mí me gusta toda la palabra de Dios. David decía que para él es una delicia, ¿cierto? ¿Cómo es que dice? Es una delicia, la palabra deleites en tu presencia, delicias a tu diestra para siempre. Fíjese que David le compuso todo el Salmo 19, el salmo más largo de las Escrituras, todo dirigido a la excelencia de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Salmo 143, versículo 10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Él deseaba que Dios le enseñara a hacer su voluntad. Él no quería sostenerse en la prudencia de su propio juicio, sino quería transitar un camino seguro, que es el camino de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, en definitiva, y para concluir, tiene un fin último. Se dirige siempre hacia el conocimiento de Dios en el sentido intelectual, en el sentido espiritual y en el sentido práctico. Pero la finalidad primera y última de la voluntad de Dios es procurar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Nosotros procuramos hacer la voluntad de Dios no para presumir de nosotros, no para que vean, qué piadoso que es el hermano, mira qué espiritual. No se trata de mostrarnos a nosotros. Cuando procuramos hacer la voluntad de Dios en su vida, nuestro fin último es llevar gloria al nombre de Dios. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo para la gloria de Dios.